gracias que siempre se la damos por acudir a esta convocatoria ya habitual del Partido de la Liberación Dominicana los días lunes. Un tema de mucha actualidad que traemos en el día de hoy. Tenemos la presencia en cabeza de carrera de prensa del compañero vicepresidente de nuestro partido, el compañero Iván Lorenzo, la presencia del compañero José Dantes Díaz, miembro del Comité Político, titular de la Secretaría de Asuntos Políticos, quien será el vocero de esta rueda de prensa. Tenemos la presencia del compañero Elías Cornelio, compañero miembro del Comité Político, del compañero Cifrido Pared Pérez, quien es el titular de la Comisión de Seguridad del partido, y también de esa misma comisión la compañera Ineuris Díaz y el compañero Omar Dioné, quien es de la Secretaría de Asuntos Políticos. Compañero José Dantes Díaz. Muchísimas gracias. Muy buenos días a los miembros de la prensa que hoy nos acompañan. El PLD exige al PRM romper vínculos con la narcopolítica y explicar el financiamiento del narcotráfico. El 30 de septiembre de este año, un gran jurado federal en Miami acusó a Fabio Jorge Puras, alias El Vecino, ex asesor honorífico de la Presidencia de la República, y a Gaspar Polanco Virella, alias El Grande, ex director de Servicios Públicos de la Alcaldía del Distrito Nacional, por conspiración internacional para traficar cocaína. El 16 de octubre, o sea, hace unos días, el señor Polanco se entregó voluntariamente a las autoridades en Miami. Estos dos casos se suman a un conjunto de procesos y condenas dentro y fuera del país que involucran a funcionarios y exfuncionarios del gobierno y congresistas del PRM. Conviene recordar, para que no se olviden, los siguientes casos. Extradiciones a los Estados Unidos. Yamil Abreu Navarro, exdirector municipal de Las Lagunas en Padre Las Casas, quien en el 2020 fue extraditado a los Estados Unidos por cargos de narcotráfico que se le presentaron en el Distrito Este de Nueva York. Este exmiembro del Comité Central del PRM, a favor de quien el director de la campaña presidencial de ese partido en el 2020 solicitó de forma pública a todos sus amigos del Distrito Municipal Las Lagunas en Padre Las Casas que apoyaran la candidatura de Yamil Abreu Navarro. Pero además, con las informaciones de esa época, daban cuenta de que hasta su detención el señor Yamil Abreu era el director de campaña del PRM para la zona sur central. Otros procesados. Bueno, es importante destacar que en junio de 2020 nuestro partido le pidió a la Junta Central Electoral una investigación de los recursos que el señor Yamil Abreu Navarro entregó al PRM para la campaña de ese partido. Y le pedimos además a la Junta Central Electoral que el PRM entregara el listado de los donantes con sus nombres, sus cédulas, los montos y otros datos importantes. Dentro de los procesados en los Estados Unidos, sin que haya mediado una extradición desde nuestro país, se encuentra Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, exdiputado del PRM en Santiago, arrestado en 2021 en Miami y condenado en 2024 a 16 años de prisión tras admitir cargos de conspiración para tráfico de cocaína. Otro de los casos, Edison Silvestre, alias Yeyea, regidor del PRM en el Distrito Nacional, se entregó este año en Miami, donde tiene un proceso por narcotráfico también. Pero por otro lado, Roberto de los Santos Domínguez, alias el Chino Domínguez, un empresario de Santiago que se presentó de manera voluntaria y el 7 de octubre de este año un tribunal federal en Miami
lo condenó a 235 meses de prisión por narcotráfico. Alexander Iglesias Ventura, otro de los empresarios vinculados a ese partido, se entregó en Miami en 2024 y fue condenado a 43 meses de prisión. Francisco Gómez, alias Frico, empresario turístico, se declaró culpable y en junio de este año medios locales reportaron su condena a 100 meses de prisión federal por su rol en la red asociada a Fricolandia. Y finalmente, Eric Randiel Mosquea Polanco fue capturado el 6 de diciembre de 2024 en Colombia a solicitud de los Estados Unidos, dentro del caso de la Operación Falcón. Ya en las condenas en nuestro país podemos resaltar, recordar, para que no se olvide, Rosa Pilarte, exdiputada del PRM en La Vega, esposa de Miki López, condenada en septiembre de este año a 5 años de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico. Y Pascual Novas, alias el regidor del PRM en Jimaní, quien fue condenado en 2019 por tráfico de drogas. Miren, todos estos expedientes que constan en acusaciones, capturas internacionales, condenas firmes y procesos en curso ante tribunales de los Estados Unidos y aquí muestran un patrón preocupante de penetración del crimen organizado en estructuras políticas y administrativas. En este gobierno, donde todo se anuncia como histórico o sin precedentes, sin que sea cierto, sí ha batido un récord único y poco honroso: el número de figuras del PRM vinculadas a casos de narcotráfico con procesos abiertos o condenas en los Estados Unidos. Lejos de ser un hecho aislado, esto se trata de un patrón alarmante que refleja cómo el crimen organizado ha encontrado cobijo en las estructuras del poder político actual. Nunca como ahora, el crimen organizado había estado tan cómodo, tan protegido y tan representado en los estamentos de poder político. Es por ello que los sectores de la vida nacional que han tomado conocimiento de estos casos en los medios de comunicación están alarmados por la penetración del narcotráfico en estos estamentos. En general, nuestro partido coincide con esos sectores que temen que el narcotráfico y el crimen organizado sigan asentados en esos poderes del Estado hasta ser descubiertos, como han ocurrido con los casos que hoy son públicos. En consecuencia, y esto lo quiero reafirmar, en consecuencia queda demostrado que todos los partidos políticos no somos iguales. Repito, todos los partidos políticos no somos iguales. Ha sido el PRM el partido que le otorgó aval político a narcotraficantes. Ha sido el PRM el partido que incluyó narcos en su boleta electoral, permitiéndoles acceder al Congreso Nacional, el primer poder del Estado, y a otras posiciones electivas. Son del PRM los funcionarios del gobierno y los electos por el voto popular que por primera vez en la historia, y eso sí es histórico, por primera vez en la historia han sido solicitados en extradición por narcotráfico. Finalmente, ha sido el PRM la puerta de acceso del narcotráfico al poder político. Un gobierno que se autoproclama de ser distinto, pero que ha permitido que el crimen organizado tenga asiento, voto y voz en el Estado. Pero por otro lado, el mérito de las extradiciones o las entregas voluntarias de estos casos no pertenece al gobierno dominicano, como han querido señalar.
Las investigaciones, las acusaciones y los procesos han sido impulsados por la justicia de los Estados Unidos, en particular por la DEA y las fiscalías de ese país, que actuaron a pesar de la inacción del poder local, que en cambio se ha visto convocado a entregar a quienes visiblemente financiaron sus campañas y han formado parte de su gobierno y el Congreso en representación del PRM. Si el PRM fuera un partido realmente comprometido con la transparencia y la lucha contra el crimen organizado, mínimamente pudiera hacer las 5 siguientes cosas. Número 1, explicar el alcance del financiamiento del narcotráfico para las campañas del 2020 y 2024. Número 2, reconociera que integraron en sus estructuras, en sus candidaturas y en cargos del gobierno a narcotraficantes, dándoles acceso al Estado, y que, de no ser por la justicia de los Estados Unidos, aún estuviesen en sus puestos y dirigiendo sus redes delictivas. Número 3, reconociera que su gobierno no ha perseguido a los narcotraficantes. Número 4, reconociera que las extradiciones y condenas no son logros de la lucha del gobierno contra el narcotráfico, sino consecuencia de la acción de la justicia de otro país. Y número 5, se comprometiera a una depuración real de sus estructuras con filtros éticos y transparencia para expulsar de sus filas y de los puestos públicos no solo a los narcos que ya han sido descubiertos, sino a los que aún están bajo la sombra y que el PRM sí sabe quiénes son. El narcotráfico es una amenaza a la consolidación de la democracia en nuestro país. Aceptar la normalización de la narcopolítica produce que redes criminales continúen penetrando los gobiernos locales y las estructuras partidarias, como ha propiciado el PRM. El financiamiento del narcotráfico a la actividad política distorsiona la competencia electoral, compra voluntades, captura las agendas públicas y secuestra la institucionalidad. De esa misma manera, la penetración de la política por parte del narcotráfico debilita al Estado, desalienta la cooperación de la ciudadanía y degrada la confianza institucional, produciendo una erosión de la representación popular en la medida en que el ciudadano percibe que el poder sirve a intereses criminales, no al interés público. El país requiere explicaciones transparentes sobre los mecanismos de financiamiento político y la depuración de candidaturas que permitieron esas vinculaciones en el PRM. Nuestro partido exige que el PRM explique hasta dónde llega su vinculación y su compromiso con el narcotráfico, sin que tengamos que esperar que otros países soliciten a estos acusados y ya condenados en extradición. Y exigimos que se tomen las medidas correctivas inmediatas, claras, inequívocas y necesarias para romper toda vinculación con esas estructuras criminales y cerrarle el paso a la narcopolítica que comprometen la paz pública, la seguridad ciudadana, el sistema de partidos y la democracia en nuestro país. Y ante este panorama que avergüenza al país y que degrada la política, el gobierno, que vive diciendo que ha hecho historia, en realidad ha hecho otra historia, la de abrirle las puertas del poder político al narcotráfico. La narcopolítica no se combate con discursos o con poses, se combate con control de financiamiento, con depuración de boletas electorales y con la rendición de cuentas. Eso es lo que hoy exigimos. Muchas gracias. Bueno, esta exposición que ha hecho a nombre del PLD el compañero José Dantes Díaz, seremos entregados incluso ya